Continuamos con la segunda parte de este video de lo que no pasó en el anime de Capeta, pero sí pasó en el manga. Y en esta parte vamos a ver que Capeta no va al equipo Perse como pasa en el anime. Entonces, vemos que pasa un tiempo y es el día de cumpleaños número 16 de Capeta. Ya que Nobu le envió un mensaje de texto felicitándolo y diciendo que por fin entrará a la Fórmula Estela. Y le dice que si hace unos buenos tiempos en el trazado de Suzuka le darán un tercer auto. Y aquí vemos que el segundo piloto de Persec no es Capeta, sino que Noriko Hata, la piloto que participó en las pruebas de la escuela de Fórmula Estela. También vemos a Ryo con el equipo SDP FCRS, como sale en el anime. Después vemos a Hata conversando con su equipo Persec. Luego vemos a Capeta revisando los tiempos de la tabla de posiciones general de esta sesión de pruebas y Noriko le cuenta a Capeta del por qué Minamoto no está en Japón, ya que está en Italia con motivo de su decisión, o sea, la decisión de Minamoto de dejar la Fórmula Estela para ir a la Fórmula Gilia, la Gilia, o Fórmula, vamos a llamarla Gialla, que es una fórmula italiana. Y de esta forma Capeta otra vez se decepciona por no enfrentarse a Minamoto en la misma categoría. Ahora vemos a algunos de los principales protagonistas de esta sesión de pruebas en Suzuka. Entre ellos están Noriko Hata con Persec, Taku Komasawa, que en el anime es el compañero de Capeta en Persec. También vemos a Ryo Chiba con el SDP FCRS, igual que en el anime. Y vemos un piloto que no estaba en el anime, que aquí será uno de los más destacados, Mikko Ahonen, un finlandés del equipo Zephyrus. Vemos que los del equipo SDP FCRS reciben la noticia de que Minamoto superó el récord del circuito de Paul Ricard por 2 segundos en las pruebas de la fórmula italiana, la fórmula Gilia o Gialla. Y ni ellos mismos se lo creen que ni Schumacher podría batir ese récord con eso de 2 segundos de mejora. Al día siguiente, Tanaka le informa a Capeta de que Minamoto está haciendo unas pruebas en Paul Ricard con la fórmula Gialla y que no puede volver a Japón este fin de semana. Eso sí, dependiendo del resultado que él obtenga. Y le dice que es la gran oportunidad para participar como piloto titular de esta carrera, o en la carrera del fin de semana de la Fórmula Gilia, de la Fórmula Estela, que por el motivo de sustituir a Minamoto, al saber esto, luego le dice que Naomi fue más rápido por 2 segundos y Capeta se sorprende, aunque enseguida
los integrantes del equipo le dicen a Tanaka que la razón o la verdadera razón fue que manejó por fuera de los bordillos, ya que el circuito era nuevo para él y no tenía idea de en cuál parte había que conducir, porque literalmente en la actualidad en la Fórmula 1 se está corriendo por Ricard y si la ves de la toma aérea es como un laberinto. No sabes, si no practicas, no vas a saber dónde es el verdadero camino a recorrer. Luego vemos que comienza otra sesión de prueba y los de la SDPFCRS comienzan a hablar del finlandés Ahonen, quien puede que sea la sombra de Minamoto, ya que va tercero en el campeonato de pilotos y que si Minamoto no regresa, él pudiera ser el campeón de la próxima temporada de la Fórmula Estelar. Luego podemos ver que Ryo hace un buen tiempo con neumáticos usados, algo gastados, y los de la SDPFCRS piensan que Ryo quiere ganar su primera carrera en Suzuka. Y a pesar de que va cuarto en el campeonato, él todavía tiene posibilidad de salir campeón matemáticamente hablando. Y si Minamoto no regresa a Japón, entonces el título depende de Ryo. Mientras tanto, Hata mejora su tiempo y se ubica en la cuarta posición con el equipo Persek. Y aquí vemos quién es el finlandés Mikko Ahonen del equipo Zephyrus, que le dicen que como Minamoto no estará, él puede ganar, pero él se desanima porque él quería vencerlo y dice que lo extrañará. De pronto todos están atentos con Capeta, a quien le va bien en el sector 1 y deja a todos con la boca abierta, después de lograr el mejor tiempo de las pruebas. Hasta que Ahonen logra batir el récord de la pole del último año, logrando sacarle medio segundo de ventaja a Capeta, y al ver esto, Capeta decide repasar el circuito en su habitación. Y luego entra Ryo con un VHS que le prestó uno de sus mecánicos para que vea una cámara a bordo en una sesión de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 que se celebra hasta en la actualidad en Suzuka. Después vemos imágenes del circuito francés de Paul Ricard. Luego vemos lo que sería un Toyota de Fórmula 1 del cual Minamoto se le quedaba viendo. Y notamos que quien estaba probando el Toyota de Fórmula 1 era Shinkawa. Luego vemos al manager del lado europeo de la SDP, el señor que llamaremos Kenjo, quien le explica a Minamoto algunas cosas sobre la Fórmula 1, como la fuerza G, las pulsaciones que tiene un piloto al manejar un Fórmula 1, y también les habla sobre los volantes de la Fórmula 1. Después vemos que Naomi va a regresar a Japón. En otra escena vemos que Monami llama a Nobu por teléfono para preguntarle qué está haciendo y que como ella estará libre para ir a ver la carrera o la carrera debut de Capeta, la está invitando a ir a verlo junto a ella. Pero Nobu le dice que esta vez no puede, ya que está tomando clases intensas clases de inglés. Y Monami le dice que si acaso no tomará en consideración el equipo Capeta. Y Nobu le responde que allí no hay nada de lo que él pueda hacer para ayudar a Capeta, que Capeta está en sus cosas por hacer en los circuitos, o sea, tiene sus cosas por hacer en los circuitos y él tiene sus cosas por hacer con las clases de inglés, bueno, aprender inglés. Y entonces Monami se comienza a enfadar y Nobu le dice, bueno, estoy ocupado justo ahora, y le cuelga enseguida. Después Nobu se queda pensativo y dice que cree que ella todavía piensa que es la directora del equipo Capeta. Luego vemos que es viernes en Suzuka
y el equipo de la SDP FCRS está reunido en los pits para aclarar las estrategias finales de cara a la carrera de mañana y planean hacer una simulación de sesión clasificatoria esta tarde. Luego, uno de los ingenieros le dice a Río que Capeta está alcanzando la marca de los 8 segundos y que Río debe hacer algo para mejorar. Luego vemos otra escena en la que el manager de Europa de la SDP, Kenyu, le dice a Minamoto que Shinkawa va de regreso a Japón y le pregunta si él quiere también regresar a Japón. Luego le intenta convencer diciéndole de que a pesar de que siente que quiere finalizar el trabajo con la Fórmula Estela, él tiene que hacer su carrera debut en la Fórmula Yala para el siguiente fin de semana y que deben concentrarse en una sola cosa. Pero como Minamoto no le responde nada, entonces se convence a sí mismo de que él no está preparado al 100% para competir el siguiente fin de semana. Y Minamoto le dice que ni él mismo se siente preparado. Por tal motivo es que Minamoto vemos anteriormente que va de regreso a Japón. Y vemos otra escena en la que vemos a Minamoto que se dirige hacia donde está el jefe de equipo del equipo SDP FCRS y le pide que le deje correr. Cuando Capeta regresa a los pits, se emociona mucho de volver a ver a Minamoto. Entonces vemos luego que Minamoto se reúne a solas con Tanaka y el señor Kagami, o sea, el jefe del equipo, para llegar a un acuerdo de que si Minamoto es capaz de correr en la Fórmula Estela y si también es capaz de correr el siguiente fin de semana en la Fórmula Yala, y Minamoto responde que sí. Después vemos que en otra escena a Minamoto le están preparando el auto del equipo y Capeta piensa que le quitarán su auto para dárselo a Minamoto. Luego vemos que Ryo también piensa que tal vez a él mismo sea quien le quiten el auto. Vemos otra escena en la que le informan a Ahonen que Minamoto regresa para competir en la carrera y se emociona y mejora su tiempo, siendo el único en bajar el tiempo a 2 minutos 7 segundos. Y al ver esto, Capeta quiere correr, pero Tanaka le dice a los demás integrantes del equipo que se siente mal por Capeta porque él tiene que salir del auto. Pero se queda pensando en lo acontecido y cómo va el campeonato y por lo que ha hecho Capeta. Y además de que como no pueden poner un tercer auto en la competición, toman en cuenta también que Capeta casi le saca un segundo de diferencia a Ryo. Y entonces el jefe del equipo del SDP FCRS, el señor Kagami, anuncia que los dos pilotos que correrán en esta carrera por motivo del retorno a Minamoto serán el auto número 6 para Minamoto y el auto número 8 para Capeta, de los cuales serán con los que se trabajarán esta carrera en Suzuka. Entonces afirman que al considerar que Capeta hizo un buen tiempo de vuelta, es más, tuvo mucho mejor el tiempo de vuelta que la que hizo Ryo desde el miércoles, ellos decidieron dejarlo correr en esta carrera solo por esta vez. Y de esta forma, esta es la primera vez que Minamoto y Capeta competirán una carrera en la misma categoría. Hasta aquí dejaré este video. Ya les dejo, les podría hacer la parte 3. Esto es el final del volumen 3. Los espero.